Muy buenos días, tardes o noches a la hora que usted nos esté viendo en esta transmisión especial con la entrevista con el defensor de derechos humanos, periodista Raimundo Ramos Vázquez. Bienvenido, Raimundo. Gracias, Marta Olivia, gracias por esta oportunidad de estar en tu programa. ¿Por qué periodismo y luego ir al activismo? Bueno, yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en Nuevo Laredo, trabajé durante un tiempo para un periódico y por recomendación de la dueña del periódico empecé a colaborar con don Arturo Solís en el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción a los Derechos Humanos, me parece que en el año de 1995-96 por ahí. Ya después, una década después, por situaciones personales, decidí dejar el periódico y trabajar de lleno en el tema de los derechos humanos, que ya venía tomando fuerza porque en el viejo régimen, cuando todavía existía la Policía Judicial del Estado, las policías preventivas, ya había muchas quejas de violaciones a los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil apenas estaban cobrando fuerza. De tal forma que a mí me sirvió de entrenamiento esta nueva actividad, complementada con mi labor de periodista de investigación, que me gustó mucho trabajar esa parte del periodismo, el periodismo de investigación, y como parte de mi carrera, pues tomar fotografías y video. Entonces, siento que Dios nos preparó para hacer esta tarea el resto de la vida que tenemos. Así es. ¿Cómo se encuentra actualmente? ¿Cómo se veían estos abusos y violaciones a los derechos humanos? Estamos hablando de más o menos el 95 que te integras al CEPRODA con Arturo Solís a la situación actual. ¿Cómo ha ido cambiando para bien o cómo se ve la situación? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, en el viejo régimen, las violaciones a los derechos humanos no eran tan graves. Era lo más grave que llegamos a documentar era tortura, detención arbitraria, la tortura clásica de la policía de investigación de antes, ¿no? El agua mineral, las vías respiratorias, los golpes, la incomunicación, y me parece que era lo más excesivo. Pocas ocasiones ejecuciones extrajudiciales, muy pocas ocasiones desapariciones forzadas. Pero ya cuando cambia el régimen en el 2001 con Vicente Fox, que ya traían la idea de militarizar la seguridad pública a partir de la creación de la Policía Federal Preventiva en tiempos de Ernesto Zedillo, eh, y que Vicente Fox implementa utilizarla como fuerza de reacción del gobierno federal a los estados. Cuando empiezan a intervenir militares en las tareas de seguridad pública es cuando empiezan a notarse otro tipo de violaciones a los derechos humanos, que es ya la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial. Hace pocos meses hacíamos un recuento a 25 años de distancia, yo tengo más o menos 27 años de defensor, y a 25 años de distancia, cuando nosotros creíamos que íbamos avanzando en el tema de los derechos humanos, tomando en cuenta lo que ocurría en temas de inseguridad pública y de corrupción en las viejas policías, nos estamos dando cuenta que no hemos avanzado, que la lucha y el esfuerzo y el sacrificio de muchos defensores y de muchas defensoras que con su vida han pagado el acompañar a las víctimas no ha rendido frutos, no ha dado buenos resultados. Hoy en día, en este gobierno federal, tenemos a unas fuerzas armadas apoderadas del país, con presencia en los 32 estados de la República, una presencia muy fuerte, empoderados con otras actividades ajenas a la defensa de la soberanía nacional, como son la construcción de aeropuertos, de bancos, hospitales,
con presencia en las aduanas, en las carreteras y tomando decisiones en el tema de la seguridad pública por encima de la ley. Tenemos casos muy graves de violaciones a los derechos humanos atribuidos a Fuerzas Armadas. Recientemente, el 6 de junio, se difundió un video en Nuevo Laredo donde un grupo de militares de Fuerzas Especiales priva de la vida arbitrariamente a 5 civiles armados que ya estaban sometidos, que no pusieron resistencia y que, si bien es cierto, cometieron algún delito, no había razón para matarlos de manera extrajudicial, para ser directos. Anteriormente, otro caso similar en febrero con un grupo de jóvenes también acribillados por el ejército. Otra familia en Nuevo Laredo acribillada por Guardia Nacional, donde muere una mujer de 15 años embarazada de 8 meses y un adulto. Y esto es nada más en el primer semestre del año. Y años anteriores, pues el caso de Heidi Mariana, una niña de 4 años, el de María Isamar, una chica de 24 años también agredida por Guardia Nacional. El caso de Jacob, un hombre que lleva a su esposa a la Cruz Roja para un examen médico y queda en medio de un enfrentamiento de militares con civiles y son los militares los que le privan de la vida. Entonces, haciendo ese recuento nada más en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y de otros casos graves que han ocurrido, como el caso de Otilio Cantú en Monterrey, los estudiantes del TEC de Monterrey, Tlatlaya, Ayotzinapa, estamos viendo que las Fuerzas Armadas, al no estar sujetas a rendición de cuentas, al tener la protección de las fiscalías y de los gobernantes, de los presidentes, generan una impunidad que está en muy alto nivel hoy en día. Por eso decimos que nuestra lucha de 25 años, de todas las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, no ha podido terminar con la impunidad de las Fuerzas Armadas. Y hoy, con un presidente que no es imparcial, que regularmente se inclina hacia las Fuerzas Armadas, que criminaliza a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas, a las organizaciones internacionales de los derechos humanos, pues creemos que estamos en un momento de crisis. Y esta crisis de impunidad, esta crisis de violaciones graves a los derechos humanos, nos puede llevar a otro escenario más terrible todavía, que es la pérdida de las libertades de la sociedad. ¿Cuál sería el mejor escenario posible de la sociedad civil ante este panorama desolador? Bueno, que sean más participativos. Si la sociedad civil no se involucra en las tareas de seguridad, en las tareas de pacificación, en las tareas de rendición de cuentas de las autoridades y especialmente las Fuerzas Armadas, cada vez las libertades se van a ir perdiendo. No falta mucho para que nos prohíban manifestarnos, salir a las calles a manifestarnos. No falta mucho para que los mexicanos, al salir a carreteras, tengamos que tener un permiso de las Fuerzas Armadas o una explicación a dónde vamos y qué vamos a hacer. No falta mucho para que se nos impida salir del país, porque ya están los militares en las aduanas y en los aeropuertos, incluyendo Marina. Si la gente se queda como espectadora, como crítica, a veces sin sentido, a veces sin razón, pero muy activa en las redes sociales, pero no se involucra más allá en las movilizaciones, respaldando el trabajo de defensores de derechos humanos, de periodistas, respaldando el trabajo de los movimientos sociales, la sociedad puede perder libertades de un día para otro. Y eso no está muy lejos de ocurrir. Si bien es cierto que tenemos instituciones democráticas, los poderes de la Unión están funcionando, a veces mal, pero están funcionando, esto puede acabar en cualquier momento. Por eso nosotros estamos haciendo mucho trabajo de concientización, de involucrar a la sociedad en estos temas.
no esperar a que ocurra en primera persona, no esperar a que una violación a los derechos humanos, un abuso del poder llegue a nuestras familias para participar. Y sobre todo, que es lo más importante, lo más humano, que sean solidarios con las víctimas, que no las critiquemos, que no las criminalicemos, que si una persona desaparece por alguna circunstancia, sea esta mujer u hombre, niño, adolescente, anciano, que seamos al menos solidarios, que nos callemos la boquita y no empecemos a decir por algo se lo llevaron, algo hizo, se lo merecía, etcétera. Y me parece que son los mensajes más graves, ¿no? Sí, me parece que opinar sin sentido, eso daña a las familias y justifica la desaparición en México, que ya en este gobierno supera las 100,000 personas desaparecidas, la mayoría sin localizar. Y cuando ocurren difusiones de videos como el de Nuevo Laredo, el del 6 de junio, donde un grupo de militares que son auxiliares de la autoridad, que ningún mando, al menos que yo sepa legalmente, o ninguna autoridad o ninguna ley les permite tomar la vida de otros en sus manos, les aplaudan, les defiendan, bajo la justificación de que las víctimas son delincuentes. Nuestra ley es muy clara. Todos tenemos derecho a la vida y a la seguridad jurídica. Si cualquiera de nosotros comete un delito, la obligación de cualquier autoridad es ponerlos a disposición, sin golpes, sin incomunicación, sin violar los derechos humanos. Y es muy fácil ahora en las redes sociales adoptar una posición de juez, y eso está muy mal en la sociedad. El tribunal mediático ha sido lo más... El tribunal popular. El tribunal popular y en redes, perdón, en redes ha sido de lo que más ha dañado a los defensores de derechos humanos, me parece. Sí. Todos debemos ser defensores de los derechos humanos. En primer lugar, en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestros barrios, y colaborar con la autoridad, con las autoridades, con propuestas. Los defensores de derechos humanos no somos enemigos de las instituciones, no somos enemigos de la sociedad, no somos enemigos del país, somos también parte de la sociedad. La diferencia es que nosotros somos activos, por eso nos llaman activistas, no somos pasivos, y hacemos el trabajo que las autoridades en ocasiones no hacen. Lo que menos merecemos es respeto, lo que menos merecemos es un respaldo de la sociedad, porque las decisiones o las acciones y actuaciones que nosotros hacemos son para beneficio colectivo, no son para beneficio propio. Entonces, esta sociedad mexicana, que cada vez es más crítica, pero de manera negativa, no constructiva, lo único que hace es que la autoridad se sienta respaldada, entre comillas, por la opinión popular, por el tribunal popular, y continúe cometiendo abusos o violaciones a los derechos humanos. En algún momento se va a revertir. Ojalá. Y bueno, tocando el tema de Tamaulipas, tenemos este caso del pasado 18 de mayo, donde refirió el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que preside Raimundo Ramos, esta situación. ¿Cómo va el seguimiento en este caso? ¿Qué se ha encontrado o qué ha sido lo más actualizado del tema? Bien, hay dos carpetas de investigación, una ya judicializada en el ámbito militar, es decir, el ejército abre una carpeta de investigación a ese personal de fuerzas especiales por el delito de desobediencia, y por ese delito hay 16 militares detenidos, entre ellos un capitán. Están ahorita presos en el campo militar número 1, sujetos a un proceso en el fuero militar. En cuanto a la carpeta que tiene la Fiscalía General de la República, que se sigue integrando,
tenemos información de que en los próximos días, tal vez la próxima semana, esa misma carpeta ya sea judicializada, sea llevada ante un juez de control para imputar a esos mismos 16 militares, tal vez más, tal vez menos, el delito de homicidio calificado por esos hechos. Y con esto solicitar órdenes de aprehensión y con esto también llevarlos hacia la vinculación a proceso. Es decir, que deberán enfrentar en el fuero civil los homicidios que cometieron, la falsa información que le proporcionaron a una autoridad, la siembra de evidencias, que en el video se ve claramente, y otros delitos que hayan cometido con estas personas civiles, que hay que aclarar. En su momento se les encontró armamento, chalecos, un vehículo blindado, pero insisto que no era motivo para que se les privara de la vida. Esta carpeta está avanzando muy rápido por la presión mediática y por lo grave que es que las fuerzas de seguridad, en este caso Fuerzas Armadas, se excedan en su labor y tomen la ley en sus manos. Esperamos un juicio justo, esperamos que se les respeten los derechos humanos a estos militares, pero que no quede impune, que sea al final del juicio una sentencia condenatoria, una sentencia drástica, para que no vuelva a ocurrir esto en ninguna parte del país, y quien lo haga que sepa que pudiera ser castigado por una autoridad civil. Las familias están temerosas, obviamente temen represalias. Se le ha pedido al presidente de México, a las autoridades tanto de Fiscalía como de CNDH, que se adopten medidas cautelares para que el juicio que se tendría que llevar en Reynosa se les permita a las familias tener protección. Respecto a este tema y a todos los que tiene que ver con estas violaciones a los derechos humanos, supimos que hace unos días estuvieron aquí embajadores de la Unión Europea y ustedes fueron parte de los invitados a este encuentro con la sociedad civil. ¿Cuál fue la impresión o qué pudieron dialogar al respecto y cómo pudieron avanzar en su agenda de pro derechos humanos? Sí. Un grupo de representantes de la sociedad civil de todo Tamaulipas, de diferentes municipios de Tamaulipas, fuimos convocados a una reunión con embajadoras y embajadores de la Unión Europea que están de visita oficial en el estado de Tamaulipas. Lo primero que nos sorprendió es su visita. Durante muchos años, prácticamente una década, y especialmente en el sexenio anterior de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a los representantes de organismos internacionales de derechos humanos, de libertad de expresión, incluso embajadores, embajadoras, se les advertía de no venir a Tamaulipas porque era un estado inseguro, porque era un estado violento, y de esa manera los gobiernos huían de su responsabilidad de tener que informar la realidad que vivimos día a día en este estado. Fue muy gratificante verlos en Tamaulipas. Les hicimos una exposición desde el trabajo que realiza cada organización o colectivo y les pedimos que no dejaran de venir, que se mantengan como observadores de la crisis humanitaria que tiene nuestro estado. No la atribuimos en el todo al actual gobierno, hay que ser claros. Yo he dicho en diferentes entrevistas y espacios que nuestro estado lleva 2 décadas, cuando menos, de violencia y de inseguridad. Y esas 2 décadas involucran a gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena. Sin embargo, tuvimos que hablar con claridad, decir que en Tamaulipas, incluyendo en este gobierno, no hay una agenda de derechos humanos. Que en Tamaulipas, incluyendo este gobierno, no hay una comunicación entre sociedad civil y representantes del gobierno. Hay una crisis profunda de protección a periodistas, de protección a derechos humanos,
de protección a familiares de personas desaparecidas que integran colectivos, que se han visto en la necesidad de lanzar una convocatoria a grupos del crimen organizado para que se les respete la vida, para que se les permita hacer búsquedas y para que ya no sigan desapareciendo personas, no solamente en Tamaulipas, sino en otras partes del país. Es muy grave, ¿no? Eso nos habla de un vacío de autoridad. Esto nos habla de que al tener una autoridad insensible, unos gobernantes insensibles, poco solidarios, las familias, los colectivos se vean en la necesidad de alzar la voz a la delincuencia. También dijimos en el caso nuestro, pues que las violaciones son muy graves. No salíamos de la crisis ocasionada con las masacres de San Fernando, con las fosas de San Fernando, cuando luego entramos con el campo de exterminio en Matamoros, la Bartolina o en Nuevo Laredo, con las desapariciones que hubo muy fuertes en 2020-2021, y finalmente la masacre de migrantes en Camargo, atribuidas a autoridades del Estado. Y que cuando ha habido estas crisis, ningún funcionario, ni del gobierno federal, ni del gobierno del Estado o de los municipios, alza la voz, o se solidariza con las familias, con las víctimas, o hace un llamado enérgico a la paz, al respeto a la vida, a los derechos humanos. Entonces, eso fue parte del sentir que se llevaron las embajadoras, los embajadores y el embajador de la Unión Europea, de escuchar a la sociedad civil antes de reunirse con las autoridades. Me parece que han sido muy solidarios, muy perceptivos. No los queremos asustar, es decir, no queremos decirles que Tamaulipas es un caos, ¿no? Todavía funcionan las autoridades, nuestras familias aquí están, nosotros aquí estamos, sobrevivimos con medidas de autoprotección, no necesariamente de la protección que nos brinda la autoridad, pero que tampoco podemos irnos, no podemos abandonar todos Tamaulipas, el Estado tiene que seguir progresando. Y también lo que pedimos es que fueran nuestros interlocutores ante el gobierno del Estado para que se abran espacios de comunicación y de colaboración. Y no necesariamente se trata de recursos, porque muchos funcionarios de los gobiernos estatales o federales piensan que les vamos a pedir recursos económicos. Gracias a Dios no es la realidad. Si alguna organización civil o colectivo requiere de apoyo, hay que dárselos, pero no mantenerlos, que son cosas diferentes. Claro. Y también que no nos criminalicen, que antes de justificar por qué no se reúnen con nosotros, criminalizándonos, que piensen en las víctimas, ¿no? Que es finalmente a quienes representamos y a quienes acompañamos. Sí. ¿Algo más que quieras? Bueno, sí, agradecer este espacio de comunicación que siempre ha sido solidario, a ti en lo particular, Marta Olivia, a quien te respeto y te respetamos en representación de las víctimas, hacer un llamado al gobierno del Estado para que la protección a los periodistas sea un tema prioritario en la agenda de derechos humanos, si es que van a tener una agenda. Que no cerremos los espacios, que seamos colaborativos, sociedad civil, gobierno, que no se limiten los gobernantes a tener reuniones con autoridades, tienen que abrir espacios a la sociedad civil, y no a la sociedad civil empresarial, no a la sociedad civil de alto nivel económico, no, a la sociedad civil es el pueblo. Y también que ayuden a los colectivos de personas desaparecidas en todo Tamaulipas. No les están brindando ni recursos, ni recursos humanos, ni recursos técnicos, ni recursos económicos. Como si la gravedad del Estado, que es uno de los que tienen el mayor número de personas desaparecidas en todo el país, no lo ameritara. Que dejen de ser insensibles nuestros gobernantes y que veamos la forma de que entre todos colaboremos para encontrar personas desaparecidas, para evitar que ya no sigan desapareciendo, pero sobre todo para transitar hacia la paz, hacia la reconciliación. Y están en muy buen tiempo de que esta autoridad estatal
participe, se involucre, que no cometa el error de su antecesor, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que le cerró la puerta a la sociedad civil y la criminalizó, la persiguió y se dedicó a otros temas. De no hacerlo, tendremos que actuar como lo hemos hecho en otras ocasiones, alzando la voz de lo que no hacen nuestros gobernantes en Tamaulipas. Muchas gracias. Gracias, estaremos muy al pendiente de la agenda, que pongan la agenda y sobre todo de dar el seguimiento. Así es, muchas gracias. Saludos a su auditorio.